¿Cómo instalar una transferencia eléctrica manual? Por si tu inversor llega a fallar, ¿dejar la casa con la energía tradicional? Bueno, en este video te voy a enseñar cómo funciona una transferencia manual, cuáles son sus partes, cómo se conecta y vamos a hacer pruebas reales con el inversor, con red, con paneles, con baterías. Vamos a aprender muchísimo, así que quédate hasta el final y dale like con la mejor energía. ¡Bienvenidos! En panel solar, si nosotros lo colocamos aquí en cero, automáticamente los ventiladores se apagaron en cero, y miren aquí la carga del inversor está en cero. Si queremos encender los ventiladores sin los paneles, lo colocamos en red y ahí dejamos pasar la red derecho, y miren que aquí el inversor no está consumiendo nada de energía, lo único que está haciendo es cargar las baterías. Un gran saludo a los poderosos miembros de este canal, que Dios me los bendiga con la mejor energía. Esto es una transferencia manual. Aquí podemos observar que tenemos estado 2, estado 1 y estado 0. En estado 0 no pasa energía. En estado 1 tenemos una selección, por ejemplo, salida del inversor hacia la casa. En estado 2 tenemos energía de la calle hacia la casa. Y en esta parte de acá tenemos las conexiones. Muchas transferencias traen unos puentes, como lo estamos viendo aquí. Cuando la transferencia trae estos puentes, esto significa que aquí es las salidas. Esto de acá es las salidas. Esta de acá sería la entrada 1, la entrada 2, salida 1. ¿Cómo comprobamos eso? Muy sencillo, con continuidad. Entonces colocamos la pinza con continuidad. Ahí está chillando. Téngame usted aquí la pinza como para que ellos lo escuchen, pero que no se vea en la cámara. Ahí nomás. Eso. Entonces, póngale cuidado. Tenemos la salida con la entrada 1. No suena. Girémosla ahí, Miguel. Ayúdeme a girar. Esperen un momentico. Ahí ya. Gírela a ver. Véalo. Ahí está sonando. ¿Qué salida está esa? En la 1. Colóquela en la 0. En la 0 no hay paso de energía para ningún lado. Ahora la vamos a colocar en el 2. En el 2 no suena porque estábamos haciendo la prueba aquí. Ahora la vamos a hacer acá abajo. Véala. Entonces básicamente la entrada 1 la vamos a colocar acá arriba y la entrada 2 acá abajo. Y la salida sería acá. Algunas transferencias no tienen estas platinas. Entonces lo que tenemos que hacer en ese caso, ¿qué es? Colocarle como una especie de cable para puentearlas, porque las salidas siempre vienen para dos. Es como para tener dos tableritos, por decirlo de alguna forma. Entonces esto es una transferencia manual, se usa para la salida del inversor y ahorita la vamos a explicar con más profundidad. Vamos a explicar la conexión de esta transferencia ya en la vida real. Ayúdame a tenerla ahí, por favor. Aquí tenemos las dos entradas. Esta entrada es la energía que está sacando el inversor. Ahí tenemos el inversor. Entonces la salida o el AC output va a ir a este breaker, y de este breaker va a alimentar acá la salida del breaker. Véanlo, aquí está. Era este breaker. Este breaker, la salida de este breaker va a alimentar la entrada de la transferencia que se alimenta con el inversor. Y la otra entrada viene la energía de la calle. ¿Y por qué está doble? Porque el inversor, como es híbrido, también lo podemos alimentar con energía de la calle en el AC input. Entonces por eso aparece el cable doble en la transferencia. Y ya la salida de la transferencia, aquí está, vea. La salida de la transferencia va a alimentar el tablero que queremos alimentar. Y lo tenemos doble porque tenemos un tomita fantasma para ensayar el tema del inversor. Entonces aquí tenemos la transferencia ya con los modos 1, 0 y 2. 0 es apagada totalmente. 1 y 2 para alimentar. Entonces ahí lo tenemos. Estamos llegando acá. Vamos a simular un circuito de ventiladores. Entonces antes de llegar al circuito de ventiladores tenemos este breaker. Y el inversor o la energía de la calle la estamos sacando de este tablero eléctrico. Tenemos este taquito aquí que alimenta de red
la transferencia y el inversor. Ese es el montaje, esa es la conexión de la transferencia. Vamos a hacer unas pruebas. Bueno, ahí tenemos el inversor alimentando unos ventiladores de esos. Entonces estamos consumiendo 345 vatios y la transferencia la tenemos en panel solar. Si nosotros lo colocamos aquí en 0, automáticamente los ventiladores se apagaron en 0. Y miren, aquí la carga del inversor está en 0. Si queremos encender los ventiladores sin los paneles, lo colocamos en red y ahí dejamos pasar la red derecho. Y miren que aquí el inversor no está consumiendo nada de energía. Lo único que está haciendo es cargar las baterías. Entonces, para eso es que utilizamos la red. Tenemos que tener estos breakers para alimentar el inversor con red, la salida del inversor, y ahí está la transferencia. Es importante agregar una transferencia manual, o sea, la salida del inversor, no llevarla directamente al tablero de la casa, sino a una entrada de una transferencia manual. Y la otra entrada, porque las transferencias tienen 2 entradas y una salida. La otra entrada de la transferencia, la energía de la calle, con el fin de que la salida de la transferencia sea la que alimente el tablero eléctrico de tu casa. Si el inversor llega a entrar en falla, se bloquea o tiene que mandarse a mantenimiento, pues sencillamente giramos la transferencia para que la casa siga siendo alimentada como antes, con la energía de la calle, la energía tradicional. Y ya cuando volvamos a tener el inversor, giramos la transferencia para que la casa sea alimentada con el inversor. Yo sé que el inversor tiene transferencia automática, ya lo explicamos en este video, pero si en algún momento, mi Dios no lo quiera, el inversor falla, pues tenemos la transferencia para dejar la casa en las condiciones ideales. Conclusiones de la transferencia manual. Familia, pues la verdad las transferencias manuales son muy recomendables en proyectos con inversores híbridos porque pues el inversor en teoría tiene su propia transferencia internamente, ¿no? Porque uno le conecta, por ejemplo, energía de la red, energía de paneles, baterías y ya en la configuración pues uno selecciona cuál es la fuente principal, ¿no? Si primero los paneles, después las baterías y por último la red, o primero la red, después los paneles, después las baterías, o paneles y red combinados y por último baterías. Eso lo hemos visto en otras clases, ¿no? Los que están suscritos lo saben muy bien. Pero si el inversor llega a fallar, pues ese es el tema, ¿no? De pronto se puede bloquear o estamos haciendo un mantenimiento o se nos dañó el inversor y tenemos que repararlo. Pues si no tenemos transferencia manual, nos tocaría desmontar el inversor, conectar todos los cables como estaban anteriormente en la casa. Entonces, si tenemos la transferencia, pues cambiamos el estado de la transferencia para que la fuente principal sea la calle, ¿no? Mientras organizamos lo que haya pasado con el inversor. Esto normalmente no pasa, pero pues en caso de que llegue a suceder, lo mejor es tener la transferencia para cambiar la conexión de una forma rápida y dinámica. Bueno, mis amigos, muchas gracias por haber llegado a esta parte de este video. No olviden suscribirse, activar la campanita para que sigan participando de las demás clases y a continuación las sorpresas. Por estar aquí en este canal de YouTube, tienes derecho a la siguiente sorpresa. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un curso gratuito de electricidad residencial. Lo más básico para que por lo menos tenga la capacidad de evaluar sistemas eléctricos residenciales, porque es que ese es el primer paso antes de instalar una planta solar. Es muy sencillo, en la descripción de este video te voy a dejar el enlace y tenemos una dinámica. Hay 2 botoncitos. Un botoncito es para meterte en el video de la clase de electricidad residencial gratuita y otro botoncito es para que vayas a mi tienda de Amazon o AliExpress y le pegues una chismoseadita a los productos que estamos promocionando. Ese curso lo hicimos con el mejor contenido de los mejores youtubers de electricidad residencial y básicamente estamos enlazando el contenido de esos creadores de contenido. La segunda sorpresa que tengo para ti es que puedes acceder a una beca del 80% por estar suscrito a este canal de YouTube. Es muy sencillo, me contactas en la descripción de este video o por aquí abajito te dejo mi número de WhatsApp, hombre. Y básicamente vas a poder acceder con el 80% de descuento al próximo curso de energía solar que vamos a dar. Son 4 clases en vivo conmigo, con el profe Cris, más la plataforma básica donde podrás encontrar
todo el contenido del curso. La tercera sorpresa es que tenemos las asesorías con el profe Chris y con su grupo de ingenieros. Si estás en cualquier parte del mundo, puedes acceder a un soporte virtual, asesorías para que vuelva realidad tu sueño de tener paneles solares en tu casa y un excelente precio por estar suscrito a este canal de YouTube. La cuarta sorpresa es que tenemos nuestras tiendas de Amazon y AliExpress de productos recomendados. En la descripción del video te voy a dejar el enlace de mi página web donde podrás encontrar desde aires acondicionados solares, inversores, baterías, lo que necesites que esté disponible en tu país con mucho gusto. Y la última sorpresa es que nosotros vendemos todo lo relacionado con energía solar, con garantía, con factura aquí en Colombia, los mejores precios. Y además de eso, una asesoría gratuita básica en tu instalación si compras todos los materiales aquí en Colombia. Nos vemos en una próxima clase gratuita. No olvides suscribirte porque muy probablemente no nos volvamos a ver si no te suscribes. Muchas gracias por tu like y por tu comentario. Me gusta saber desde qué lugar del mundo estás viendo este video, entonces coméntame desde qué lugar del mundo lo estás viendo. Muchas gracias por pertenecer a esta familia de YouTube y ayudarnos a crecer. Nos vemos.